4, 5 strike combinations. Nice right hand. Convirtiendo peleas en guerras, Lester Martínez quiebra rivales con presión letal. Y mientras más dura, peor se pone. 21 peleas, 16 knockouts. Hoy veremos por qué lo llaman la máquina de presión guatemalteca y si tiene combustible para destronar a la élite. Y su astucia para preparar ese poder lo hace muy peligroso, así que... La historia de Lester inició en Melchor de Mencos, pero creció en los gimnasios de Ciudad de Guatemala. Su paso amateur no es solo una lista de medallas, es la crónica de un chico de un país pequeño aprendiendo a destruir a los favoritos. La plata mundial juvenil en 2012 fue el primer aviso. El verdadero trueno cayó en 2018 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hizo lo imposible. Superó al bicampeón olímpico y leyenda cubana Arlen López. No fue solo oro, fue un aviso al mundo. Un nuevo depredador entró al peso supermediano. Su viaje profesional inició con un destronamiento simbólico. Ricardo Mayorga, ex campeón mundial. Sí, el matador estaba viejo, pero aún cargaba la furia del boxeo de antaño. Lester tardó menos de 2 asaltos en volver a la leyenda un blanco. Acorraló a Mayorga en las cuerdas y lo destrozó con golpes duros y precisos, hasta parar la pelea. Fue un mensaje. La vieja era terminó. Es la hora de la máquina de presión. Luego vinieron las palizas rápidas y metódicas. Martínez operaba como una máquina perfecta, pero la pandemia de 2020 pausó al mundo. Al volver del parón, no había perdido su filo. En agosto de 2020, destrozó a Abraham Hernández en 2 asaltos en un torneo de Roy Jones Jr. Throwing 4 or 5 punch combinations. Nice right hand! Floors Hernandez. That might be it. 2 meses después, de vuelta al ring, y Michi Muñoz cayó con una brutal zurda al cuerpo. Muñoz certainly does not look intimidated. Had a very clear-eyed assessment of Lester Martínez, but it's a big left to the body and he goes down. Pero la prueba real aguardaba, el título latino del CMB ante Uriel Big Bang González. La pelea no duró ni 3 minutos. González traía su propio poder de knockout, pero nunca halló espacio. Contra las cuerdas, se quebró bajo la presión de una dura combinación. 3, 4, 5 strike combinations. Y la derecha lo selló. Nice right hand finds the head. And that hurt him. González in trouble and he's dropped to the floor. It was that right hand. Guatemala tenía a su primer gran campeón regional. Middleweight champion from Guatemala. En abril de 2021 en México, enfrentó a Gabriel López por el título latino OMB. Subs.com. Always looking to throw a power shot off of something. White and gold trunks for the undefeated Laredo champion. He holds the WBC Latin American 168-pound title. López intentó pelear. Even though he has fought and defeated Ricardo Mayorga, former 2 weight class legitimate world champion. And he uses his defense at times to set up his own. Pero en el cuarto asalto su cara era una máscara de sangre. Facing Gabriel Lopez. Good right hand. Martínez sat down on that. Led with a right hand. You got to be in good balance to lead with that right hand. Y Martínez ya había visto suficiente. Usó su sello, clavó la zurda al cuerpo y lo dobló. Martínez, very. There it is. Big shot and down goes Lopez. He won't get up from that, Sean. I'm telling you, he won't get up from that. That shot paralyzed. 9 peleas, 9 knockouts, pero la racha perfecta estaba por agrietarse. Martínez just keeps on rolling. A world title shot. Octubre de 2021. Raico Santana no era una víctima,
Un técnico cubano capaz de sobrevivir y arrastrarte a aguas profundas. No fue un final rápido, fue una tortura. Y en el octavo asalto, algo nuevo. Martínez cayó a la lona. Por primera vez, el guión se rompió, el público cambió, la presión se invirtió, pero aquí todo cambió, no sobrevivió, él contraatacó. Martínez avanzó en los asaltos finales, tomó el control y recuperó la pelea en el cierre. Decisión cerrada. El cero intacto, pero ahora probado, podía quebrarte o desgastarte. ¿De dónde sacó ese IQ? ¿Dónde desarrolló ese estilo de quedarse en el bolsillo? No es que sea difícil de encontrar, está ahí dentro y te va a castigar. Tras vencer a Rodolfo Gómez y Jeremy Parks ante Floyd Mayweather Sr., Martínez subió de nivel. En abril de 2023 en Las Vegas, lo esperaba Isaiah Steen. Un peleador con pedigrí y gran respaldo. Para muchos, un riesgo. Para Lester, un blanco. Steen intentó boxear, intentó mantener la distancia, pero asalto a asalto, la presión creció. Para el octavo, lo quebró. En julio de 2023, Martínez volvió a Florida para probar que su poder no era suerte, era un patrón. Lucas de Abreu venía listo, jab afilado, movimiento, buscando la sorpresa. He's got a height and reach advantage. He's getting right to work early on. Smart move from him. And Martínez is one of those guys if he gets. Al principio funcionó. Martínez recibía golpes, pero no bastó para frenarlo. Siguió yendo hacia adelante. Yeah, he looks very strong. You can see the way he hurt his intentions. Para el segundo, la presión empezó a penetrar. Combinaciones pesadas hallando su blanco. Crafty guy. And De Abreu's 3 losses, one we talked about, the late stoppage that Pacheco Hall of Famer with him tonight. And big shots from Martínez. Sorry, De Abreu, good chair on him, man. He took a combination there. Tercer asalto, el cambio. Ese clásico gancho derecho curvo entra limpio a la 100. De Abreu cae de rodillas. He's getting shellacked on the inside here. Martínez is too strong. Admiring your work, and then he comes back with shots like that. Ooh, that shot makes him take a knee there. Se levanta, tambaleante. El mismo golpe lo encuentra antes de acabar el asalto. And he doesn't have a fast enough legs to begin with, even from round 1. He was getting in, but he wasn't getting out in time. And again, taking some shots. And there he goes again. That was a right hand that came over the top, right to the jaw. Para el cuarto es inevitable. El gancho derecho vuelve una vez más. Y se acabó. When he's done punching, so Martínez hits him with the return after Abreu's done punching. Heavy-handed, trying to finish it right here, right now. Yeah, and it is all over! Just like that! And I would say that's about 3.6 rounds that it took him. Es un poco más peligroso. No necesariamente más difícil, pero es más peligroso porque te conecta golpes que no ves. Es muy, muy astuto. América Latina y estamos disfrutando. Su regreso a casa en febrero de 2024 no pareció una noche de pelea, fue un evento nacional en Guatemala. El título latino CMB estaba en juego. Rubén Angulo estaba frente a él, pero no por mucho tiempo. Angulo, campana, campana. No trabajo. Sin estudio, sin cautela, Martínez fue directo al grano. Ahí está la final del primero. Ay, ay, ay. Angulo tratando de meter alguna presión en este segundo asalto de la pelea. Para el segundo asalto, el tono ya estaba marcado. Luego, un latigazo, un gancho izquierdo limpio justo antes de la campana. Con el ojo de Martínez. Y se acabó. No fue la derecha que todos esperaban, fue la zurda. Y de pronto quedó claro. El peligro viene de ambos lados. El cinturón no viajó, se quedó en casa. Pero eso fue solo una parada, antes de Washington. 1 minuттан астам уақыт бар. Ахмедов аяқта тұрып қалады деп сенеміз. Жоқ.
Carlos Góngora no era un rival más, era un guardián. Un ex campeón, el tipo de peleador que te pone a prueba y te expone. Para Martínez, esto era entrar en aguas profundas. Christian Mbili, he just got overwhelmed and he was just Junio de 2024, Washington. Dos potentes supermedianos chocaron, y la pelea no fue técnica por mucho tiempo. all night long. At this rate, Para el segundo asalto, ya cruzaban golpes pesados, pero Martínez era más agudo, más preciso. big shots. Su derecha no dejaba de acertar, forzando a Góngora, un hombre de mandíbula de granito, a ceder terreno. What's his pace like? What's the comparison? Like this, but he built. Just over the top. Góngora has bounce in the knee to the midsection. That is the worst. The combinations now from and right. And Góngora is En el cuarto, Lester puso todo en su lugar. Una dura combinación sacudió al veterano. God, what a right hand. Lester Martinez has Carlos Góngora Y desde ahí, el ritmo fue suyo. in the white and blue. Góngora 22. Like on a stick in the bicycle wheel, right? Góngora intentó recuperarlo a media pelea, llevando a Martínez a las cuerdas, pero cada vez que entraba, lo pagaba. Contras limpios, ejecución fría. This is something that I've seen from Góngora in past. Like, he's like a zombie. He gets hit with huge shots, comes back, get hurt the body there. He is well over that, but yeah, you're right. At this point, it's Lester Martinez. He is well over that and still. En el último asalto, Martínez casi lo termina. Góngora sobrevivió, a duras penas, por puro coraje. 20 seconds left in round 10. More big shots from Lester Martinez. Wondered how he could to get him out of there, but Carlos Góngora too tough for him. Las tarjetas no dejaron dudas. Una victoria amplia y dominante. Y así sin más, Martínez dejó de ser un prospecto y se volvió una amenaza real en la división. Cuando lo analizas, obvio Lester es el chico en ascenso. Un año después, en marzo de 2025, Martínez llegó a California ante Joshon James, un peleador de presión basado en volumen, agresión y ritmo implacable. The lead left, so you can see the game plan is what I imagine. Joshon jab, man, that thing is long. James salió rápido, buscando abrumarlo temprano. There were times early in that fight though where he was getting, but as the fight wore on, 7.5. Por 2 asaltos, lanzó casi el doble de golpes, pero Martínez no reaccionaba. Estaba esperando. The pocket. He has to make Lester earn the pocket. Give Lester the pocket at times by stepping in too hard, and you're going to be doing him a favor. Fin del tercer asalto. Todo cambió. Un brutal volado a la 100 y luego un gancho izquierdo que destrozó la mandíbula de James. Skills and IQ. Nice left hook. Tell you what Joshon's got to be careful doing is going straight back. He's up En el cuarto, Martínez salió a cazar, conectando casi todo lo que lanzaba. for here again. Can't keep. That's one of the things I saw. Nice right hand. Down goes Joshon James, and he is flat on the canvas. This would be tough to get up from, ladies and gentlemen. Una caída más y el árbitro intervino. We have a jaw injury. Another good right hand. And the same right hand, guys. Oh, he's wobbling. Just not getting out of the way of that right hand. On his feet, but now he is down again. Sin caos, sin suerte, solo control y daño. Y con eso, Martínez pasó de prospecto a un hombre parado justo en la cima. Es fácil olvidar, con el tamaño de la pelea Canelo-Crawford, una gran pelea, un gran espectáculo. La pelea de esa noche, claro, fue Lester Martínez contra Christian Mbili. Bueno, resulta que el CMB concuerda llamando la pelea del año 2025. Un choque de titanes. Así se describió esta pelea, 13 de septiembre de 2025, Allegiant Stadium. En juego, el título interino supermediano del CMB. Frente a Martínez estaba Christian Mbili, invicto, 30-0, una bestia camerunesa. ¡Viva Guatemala, Nebraska! Para entonces, Martínez ya operaba en la élite, trabajando en el campamento de Terence Crawford, ayudándolo a prepararse para Canelo, lejos de los focos, pero al más alto nivel. Le mostraré al mundo que soy el próximo rival de Canelo o Crawford.
campana y de esquina a esquina se baja en Billy, incluso le recorta el... Fue una de las peleas más brutales de la década. Dos hombres eligieron no defenderse, sino destruir. Cada golpe llevaba peligro. Y también saludamos en esta contienda. Martínez está atacando a la cabeza. Cuidado que lo levanta de upper. Buenas combinaciones. Martínez usó uppercuts, sacudiendo la cabeza de Mbili. Buena combinación por parte de Mbili. Atacó con la izquierda. Gancho por mí que saquen la bazooka. No, ligeramente, porque estaba ahí nada. Mbili respondió con ganchos pesados, chocando de frente. Aunque se la jale en la guardia porque la tiene muy bien cerrada. Propuesta difícil de verdad. Lo que dice. Lester le sufrió. Lester tendría no que aventar. El público se puso de pie, una y otra vez. Parece que lastima a Martínez en Belly, pero no, regresa. Y pelear de afuera. Largar. Para el 10º, ambos estaban exhaustos, pero ninguno dio un paso atrás. Siguieron intercambiando hasta la campana final. Saca una metralla, golpes laterales, se queda a distancia, pero en Billy se mantiene ahí pegado, como si fuera su sombra, como si fuera, y lo está acompañando y pegadito se queda. Difícil de verdad, Abner. Es una presión que te ahoga, es una presión. Por la derecha, upper y suena la campana. El resultado, un empate polémico, la primera mancha en el récord de Martínez, y al mismo tiempo, la pelea del año. Yo lo digo así, un empate con sabor a victoria después de empatar con el campeón mundial. Cuando nadie te conocía, solo tu gente estaba contigo y cupé. Pero sí, me quedé con la espinita del título mundial del CMB. La historia exigía un final. 21 de marzo de 2026, Martínez tiene otra chance por el título interino vacante del CMB. El rival, Immanuel Aleem, 22-3, 14 knockouts. Un noqueador que aguanta la distancia y prepara sus golpes con calma. San Bernardino se agotó. Miles de guatemaltecos vinieron a apoyar a su héroe. Lester showing great eyes and reactions. He's seeing everything. Oh! And as I say that, Lester's countering nicely. He's also controlling the range. Martínez no dejó nada al azar. Desde el segundo asalto, inició la destrucción metódica de Aleem. Earlier, his last loss was 6 fights ago. Great. Potentes derechazos sacudieron al veterano, y duros golpes al cuerpo le quitaron movilidad. Showing the entire repertoire here. Fighting with a lot of athleticism and timing is Lester Martínez. Aleem stopped just once in his career. That was all the way back in 2017. Aleem mostró un valor increíble, sobreviviendo bajo la lluvia de martillazos de Martínez, pero la brecha de nivel era enorme. And as you guys mentioned, Lester Martínez came out ultra fast, energized by this crowd. Yeah, he's normally a slow starter. Yep. He needed to start fast. He did. Al sonar la campana del asalto 12, el mundo contuvo el aliento. 118-110, 119-109, 120-108. Lester Martínez se convirtió en el primer campeón mundial en la historia de Guatemala. Hoy, Lester Martínez no es solo un boxeador, es el símbolo de que, incluso desde el país más pequeño, puedes pisar las luces brillantes de Las Vegas. Por delante, está la sombra de Saúl Canelo Álvarez y una revancha inevitable con Christian Mbili. Pero algo ya está claro, el martillo guatemalteco ya no es un prospecto, es una fuerza con la que cualquiera que se atreva a subir al ring tendrá que lidiar.